vamos a seguir estudiando el principio de Avogadro, las hipótesis que él formuló. Desde luego, Avogadro es un científico que forma parte de la corriente atomista iniciada por Dalton. Dalton considera que la materia está formada por partículas indivisibles, es decir, por átomos, y que el modelo atómico de Dalton es bastante sencillo. Por ejemplo, para la formación de la sustancia llamada ácido clorhídrico, consiste en la reacción o en la unión de un átomo de hidrógeno con un átomo de cloro para dar un átomo o una partícula de ácido clorhídrico. Este sería el modelo atómico de Dalton. Avogadro es un científico que propone, a partir de los estudios de gases de Gay-Lussac, aunque esto de alguna manera Gay-Lussac ya lo predecía, porque Gay-Lussac consideraba que el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional a la masa o a la cantidad de gas contenida, sin entrar en más detalles sobre cómo es la materia del gas, de qué está hecho el gas. Avogadro lanza la siguiente hipótesis, y es que los gases están formados por partículas. ¿De acuerdo? Partículas indivisibles, en principio, partículas. Y considera Avogadro además que volúmenes iguales de gases distintos tendrán el mismo número de partículas. Entonces vamos a ver cómo el modelo atómico de Dalton no sería capaz de explicar lo que ocurre realmente en el laboratorio, partiendo de la hipótesis de Avogadro. Entonces la hipótesis de Avogadro es decir, volúmenes iguales de gases distintos tienen el mismo número de partículas. Vamos a suponer que un litro de hidrógeno, todo ello medido a las mismas presiones y temperaturas. Un litro de hidrógeno, pues lo he representado que contiene 3 partículas de hidrógeno. La hipótesis de Avogadro dice que un litro de cloro, pues contendrá también 3 partículas de cloro. Entonces, según el modelo atómico de Dalton, y teniendo en cuenta los experimentos con gases, un litro de hidrógeno y un litro de cloro reaccionarían de la siguiente manera. Una partícula de hidrógeno se uniría a una partícula de cloro y daría lugar al gas ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Entonces hay 3 partículas de hidrógeno, 3 partículas de cloro, se formarían 3 partículas de ácido clorhídrico. Por lo tanto, sería de esperar que a presión y temperatura constantes un litro de hidrógeno, al reaccionar, y esto es lo que ocurre en el laboratorio, por completo con un litro de cloro, debería formarse en el laboratorio un litro de ácido clorhídrico. Sin embargo, no ocurre eso. Lo que ocurre es que en el laboratorio aparecen o se forman 2 litros de ácido clorhídrico a partir de un litro de hidrógeno y un litro de cloro. Entonces, según la hipótesis de Avogadro, en 2 litros de ácido clorhídrico debería haber 6 partículas de ácido clorhídrico, lógicamente imposibles de crear a partir de esta propuesta atómica de Dalton. Entonces, Avogadro, para explicar lo que ocurre en el laboratorio, introduce el concepto de molécula diatómica. Entonces, él considera que el hidrógeno, la sustancia de hidrógeno, no está formado por átomos, sino que está formado por moléculas diatómicas H2. Y el cloro, exactamente lo mismo, está formado por moléculas diatómicas cloro 2. Entonces, vamos a ver cómo explica lo que ocurre realmente en el laboratorio. Considera un litro de hidrógeno, sigue teniendo 3 partículas de hidrógeno. Solo que las partículas de hidrógeno son moléculas diatómicas. Reacciona con un litro de cloro. Esto es lo que ocurre en el laboratorio. Entonces, en un litro de cloro también habrá 3 partículas de cloro. Aquí están dibujadas. Lo que ocurre es que cada partícula de cloro está formada por 2 átomos de cloro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante la reacción de un litro de hidrógeno con un litro de cloro? Pues que las partículas de hidrógeno y las partículas de cloro se dividen a la mitad en sus átomos y luego se produce una reacción entre un átomo de hidrógeno con un átomo de cloro. ¿De acuerdo? Para formar ácido clorhídrico. Entonces, si os dais cuenta, aquí tenemos 3 partículas de hidrógeno y 6 átomos de hidrógeno, 3 partículas de cloro y 6 átomos de cloro. Por lo tanto, la combinación de hidrógeno-cloro átomo-átomo daría lugar a 6 partículas de ácido clorhídrico. Claro, son 6 partículas de este gas. Si 3 partículas de un gas ocupan un litro, 6 partículas tienen que ocupar exactamente el doble, 2 litros. Con lo cual, esta teoría de Avogadro, esta hipótesis de Avogadro, explica los datos de laboratorio. Que un litro de hidrógeno, al reaccionar con un litro de cloro,
se generan 2 litros de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Así que Avogadro propone la existencia no solo de los átomos, que eso es una idea de Dalton, sino la combinación de átomos consigo mismos para dar moléculas diatómicas o de más átomos. ¿De acuerdo? En eso consiste esta hipótesis. Y también recordad que el segundo punto de la hipótesis es que volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo número de partículas. Bueno, con esto terminaríamos con las distintas leyes y al final, combinando las leyes y el principio de Avogadro, lo que tenemos es la ecuación de los gases la ecuación universal de los gases ideales, que dice que la presión del gas multiplicado por el volumen que ocupa el gas es igual al número de moles, número de partículas, número de moles multiplicado por una constante R que en atmósfera, litro y grado Kelvin pues es 0,082, que todos conocéis de memoria, y multiplicado por la temperatura, T mayúscula, en la escala Kelvin. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar entonces, si nosotros aplicamos la ecuación de los gases ideales, la ecuación universal de los gases ideales, para definir la densidad de un gas, os recuerdo que la densidad de un gas, de un líquido, de un sólido, es siempre masa partido volumen que ocupa dicha masa. O sea, masa partido volumen. La masa, en el caso de un gas, se puede poner como el producto del número de moles por la masa molar de dicho gas. La masa molar es gramos mol. Así que moles por gramos mol, masa. ¿De acuerdo? Pues bien, la densidad se puede poner como el producto de N, número de moles por masa molar, partido volumen. Y tanto el número de moles como el volumen son dos parámetros que están incluidos en la ecuación de los gases ideales. P por V igual a moles por R y por T. Así que, despejando de la ecuación de los gases ideales N, la fracción o el cociente N partido V, y sustituyéndolo en la expresión de la densidad, tenemos que para un gas la densidad es directamente proporcional a la presión, multiplicado por la masa molar de dicho gas, partido R y la temperatura. Bien, lo que ya sabíamos todos es que si aumentáis la temperatura de un gas, su densidad disminuye. En este principio se basa el ascenso de los globos, ¿de acuerdo? De los globos aerostáticos, o en los cuales el aire que está dentro del globo es caliente, está a una temperatura superior al aire del exterior, su densidad es menor y por tanto se eleva. Pero también sabemos, por ejemplo, que si aumentamos la presión, es lógico, si aumentamos la presión estamos reduciendo el volumen del gas, acordaos de Boyle, por lo cual la misma masa está en un volumen menor, al someter la presión estáis bajando un émbolo, el émbolo, si la misma masa en un volumen menor, la densidad aumenta necesariamente. Y por otro lado, aquí con este experimento vamos a ver cuál es la relación que hay entre la densidad y la masa molar, manteniendo constantes presión y temperatura. Entonces, imaginaos que estamos en una habitación, en un aula, en la que lógicamente hay aire, oxígeno, nitrógeno. A nosotros nos interesa el oxígeno porque es el gas que nosotros respiramos. Y en esa clase ahora hay una fuga, por ejemplo, primero de gas CO, monóxido de carbono, CO. El monóxido de carbono tiene a la misma temperatura y presión, una atmósfera, 25 grados, la temperatura del aula. El monóxido de carbono tiene una masa molar menor que el oxígeno. Luego eso quiere decir que el monóxido de carbono se concentra en el techo de la habitación o del aula y el oxígeno sobre todo en la parte media y baja del aula. ¿Qué quiere decir, por tanto? Que si hay una fuga de monóxido de carbono, nosotros deberíamos abandonar esa estancia, esa habitación, con la nariz pegada al suelo, es decir, agachados. ¿De acuerdo? Si en lugar de haber una fuga de monóxido de carbono la hay de propano, el propano, CH3, CH2, CH3, tiene una masa molar superior al oxígeno. Por lo tanto, es más denso que el oxígeno y el propano ocupará las zonas próximas al suelo de la estancia. En ese caso, si queremos salir de la estancia, pues el oxígeno se acumulará en la parte superior, podemos salir con la nariz bien alta.